gracias, hermanos, por la bendición de poder verles a través de este medio. Estamos muy contentos por la bendición, aunque estamos en tiempo de contingencia a nivel mundial. La palabra de Dios, hermanos, no está presa, sino que podemos seguir compartiendo, aprovechando estos medios que tenemos. Sean todos bienvenidos, hermanos. Y quiero decirles que vamos a continuar con nuestra serie de temas que hemos venido estudiando, virtudes en la vida cristiana. Virtudes en la vida cristiana es la temática que estamos analizando, que estamos estudiando. Y quiero decirles, hermanos, y recordarles que las virtudes en la vida cristiana son muy necesarias. Y cuando hablamos de virtud, hermanos, me refiero a esos rasgos característicos en toda persona, o en otras palabras, en la personalidad, que son producidas por el Espíritu Santo en la vida del creyente. Y nos referimos a virtudes que son contrarias a las obras de la carne. Las obras de la carne, hermanos, es lo que naturalmente brota en nosotros, aquellos impulsos y malos deseos, como dice el apóstol Pablo, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice Gálatas capítulo 5, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Las virtudes, ¿cuáles son? Dice después Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y nos referimos a estas últimas. Esas son las virtudes de las que venimos hablando, hermanos, y las que son necesarias en la vida cristiana, en tu familia, en mi familia, en casa, en el hogar, en el trato continuo con nuestros hijos y con todos nuestros semejantes. Porque algo que ha puesto a prueba esta contingencia también es el trato que venimos teniendo con los nuestros. Y esta contingencia, hermanos, ha cambiado la dinámica familiar. Es decir, ha puesto a prueba el rol que venimos mostrando como esposos o como cónyuges, el rol como padres, como hijos, y también valoramos el trato con nuestros semejantes, el hecho de no podernos ver físicamente hablando. También esto ha venido, hermanos, a apreciar, a valorar estas reuniones que teníamos, ¿verdad?, presentes, aunque ahorita ausentes. La palabra de Dios no está presa y damos gracias a Dios por ello, que podemos reunirnos a distancia, hermanos, y ver nuestros rostros una vez más. En los tiempos de necesidad es donde más necesitamos manifestar virtudes espirituales en nuestro carácter, hermanos. En los tiempos de contingencia, de pandemia que estamos viviendo, necesitamos manifestar y recobrar estas virtudes en nuestra vida y en nuestro carácter, hermanos. Vamos a una porción de la palabra de Dios, por favor, para darnos cuenta de estas virtudes. Vamos, por favor, todos a la cita que mencioné, Gálatas 5, 22 y 23. Por favor, para allá. Vamos todos, Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Dice la palabra de Dios. Una vez que lo tengamos, vamos a leerlo a una voz. Y quiero pedirle a mi hermano Julio Espínola, si quiere, por favor, leernos este par de versículos, que les animo, hermanos, a memorizar. Están en forma de lista y son 9 virtudes en nuestro carácter que necesitamos en el trato con los demás. Adelante, Julio, por favor. Con gusto, dice la palabra de Dios. Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gracias, Julio. Imaginemos, hermanos, un hogar
con cada una de estas 9 características o virtudes de carácter. ¿Cómo sería tu hogar, varón? ¿Cómo sería tu hogar, hijos, si tuviéramos cada uno de nosotros estas virtudes en nuestra vida y en nuestro trato con los demás? Sería un hogar grandemente bendecido por Dios y por su palabra. Este es el propósito en esta serie de temas, que nosotros cobremos o recobremos estas virtudes en nuestra vida y carácter. Pero también, hermanos, vamos a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8. Por favor, segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8. Miremos lo que dice la palabra de Dios, segunda de Pedro 1, 5 al 8. Gonzalo, mi hermano Gonzalo, ¿quieres ayudarnos a leer, por favor, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8? Sí, hermano, con mucho gusto. Dice segunda de Pedro 1, 5 al 8. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Gonzalo. Podemos ver en la palabra de Dios que el Señor anhela que nosotros tengamos en nuestra vida estas virtudes, pero también recordemos que nos toca hacer algo a nosotros. Dice el versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia, hermanos, todo esmero, toda prontitud, todo sacrificio, si fuera necesario. ¿Para qué? Para adoptar cada una de estas virtudes, para añadir a vuestra fe virtud. De tal manera, hermanos, que la fe en Cristo Jesús es la base, pero la fe verdadera en Cristo Jesús, hermano, recuérdalo, hermana, da fruto. No puede quedarse sola. No puede permanecer oculta. Necesitamos añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Esto nos muestra en qué consiste la vida cristiana. ¿En qué consiste la vida que el Señor nos ha dado? Consiste en crecer, en avanzar, en mejorar cada día, hermano. Recuerda esto, podemos mejorar, podemos avanzar, no debemos seguir siendo los mismos que fuimos ayer, que fuimos antier o hace un mes. La voluntad de Dios, el gran anhelo de Dios es que seamos diferentes, es que crezcamos espiritualmente en nuestro carácter y en nuestro trato con los demás, sobre todo en el hogar, en esa relación primaria con nuestros familiares, con nuestra familia. ¿Y de dónde viene ese cambio? De la relación espiritual que tengamos con nuestro Dios, de la relación que tengamos con Él y con este precioso ejemplar, con el ejemplar que tienes en casa de la palabra de Dios. No hay otra manera, hermanos. Necesitamos poner toda diligencia, todo esmero. Hay otras porciones, hermanos, pero el tiempo es corto. Quiero contribuir con el tiempo. Hay varias porciones que nos hablan de las virtudes de carácter. En otra ocasión veremos otras, pero vamos a meditar en una virtud, y es en la virtud del gozo. Si algo necesitamos, hermanos, en este tiempo de pandemia y de contingencia, es la actitud y la virtud del gozo en la vida cristiana. ¿Por qué, hermanos? Porque el gozo en ocasiones es lo primerito que perdemos. El gozo en la vida cristiana. El gozo en lo que hacemos, el gozo en el servicio al Señor. Porque cuando vienen pruebas, dificultades, encierro, cuando hay desempleo, cuando hay estrechez económica, cuando las cosas no salen como a ti te gustaría que salieran, cuando las cosas no se dan en tu trabajo, en casa, en tu propia salud, a veces viene la tentación de perder el gozo. Y es algo que les animo, hermanos, a recobrar en esta noche, en esta tarde. Que le pidamos al Señor que nos ayude a tener gozo a pesar de la adversidad, gozo
en estos tiempos difíciles. Y quiero llevarles, hermanos, a un libro, a un profeta menor llamado Habacuc. Y les animo, por favor, que abramos nuestras Biblias allí, en Habacuc capítulo 3. Habacuc capítulo 3, hermanos. Por favor, situémonos allí, en Habacuc capítulo 3. Habacuc es un profeta menor, no por su influencia espiritual o impacto ministerial, sino por el contenido escrito. Se le cataloga como un profeta menor, Habacuc capítulo 3, y quiero contarles un poquito acerca del contexto de este gran profeta, hermanos. El profeta Habacuc ejerció su ministerio en una época de gran inestabilidad política y social. Es decir, hermanos, en momentos como estos, en una ocasión donde la crisis económica, política y social eran el pan de cada día, donde había impuestos muy altos y también había poca productividad. Además de lo anterior, el pueblo debía sostener el lujo de la élite del gobernante de las instituciones. Imaginemos, hermanos, qué difícil situación la que enfrentaba el profeta Habacuc y todo el pueblo de Dios. Y la gran pregunta que surge entonces es, ¿qué hacer? ¿A dónde acudir? De entrada, hermano, te invito a que acudamos a la palabra de Dios. Que en medio de toda situación difícil, adversa, de todo tipo de problemas que estemos enfrentando, necesitamos acudir a Dios y a su palabra. Recuerda esto. Cuando vengan situaciones difíciles a tu vida, cuando no sepas qué hacer, cuando haya todo tipo de tentaciones y pruebas en tu vida, porque vendrán y porque las habrá, necesitamos ir a la palabra de Dios. Y leamos, hermanos, 3 versículos de la palabra de Dios. En esta ocasión iba a leer el capítulo completo, pero quiero contribuir con el tiempo y solamente vamos a quedarnos en 3 versículos. Y a propósito, hermanos, pongamos toda nuestra atención en estos 3 versículos, porque de cada versículo va a surgir un punto principal, de tal manera que el bosquejo, el tema, en esta tarde, en esta noche ya, va a consistir en 3 puntos principales, uno por cada versículo. Leamos, hermanos, Habacuc capítulo 3, por favor, versículos 17 al 19. Dionisio, por favor, ¿quieres leer? En una primera lectura estos 3 versículos, vamos a hacer unas 2 lecturas para poder tener este versículo, de ser posible, de memoria después. Adelante, Dionisio. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Amén. Es una preciosa porción, gracias Dionisio, es una preciosa porción de la palabra de Dios. Notemos que encontramos en esta porción aliento, ayuda, y sobre todo cuando conocemos el contexto en el que vivió el profeta Habacuc, hermanos, me atrevo a decirlo sin temor a equivocarme, y conociendo también el contexto del pueblo de Israel en aquellos tiempos, la historia y el lugar en que habitan, esta situación que vivía el profeta Habacuc era una situación más difícil que esta que estamos enfrentando. Era una situación completamente adversa, completamente contraria a lo que el pueblo de Dios y el profeta de Dios, hermanos, anhelaban o querían. ¿Qué encontramos en esta porción? Volvámosla a leer, por favor, hermanos. Voy a permitirme leer una vez más estos 3 versículos y les animo que lo lean ustedes ahí en casa, por favor, también. A una voz dice la palabra de Dios. Habacuc 3, 17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová
y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Vamos a darle lectura una última vez. Hermano Juan Durán, por favor, ¿quieres leer de favor estos 3 versículos de la palabra de Dios como última vez? Y hermanos, repasemos estos versículos y después, como lo expliqué, vendrá un punto principal por cada versículo. Adelante, hermano Juan. Sí, pastor. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Gracias, hermano Juan. Les invito a los que gusten después a subrayar estos 3 versículos. Claro está, los que creen en subrayar sus Biblias, yo los he subrayado, hermanos, y los tengo también aquí marcaditos. Cada vez que paso por aquí recuerdo esta preciosa promesa. Y quiero entrar en materia, hermanos, con ustedes en estos 3 puntos generales que les comentaba. El primero brota del versículo 17, dice la palabra de Dios: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. ¿De qué nos habla esto, hermanos? Primer punto romano, el problema. El problema. Notemos que aquí nos habla de un problema. Y más cuando hablamos del contexto en que la palabra de Dios fue escrito. Si nosotros en nuestra cultura leyéramos este versículo y lo aplicáramos a nuestra vida, es decir, al contexto que estamos viviendo, diríamos, bueno, no tiene nada de malo que la higuera no florezca, ni que en las vides no haya fruto, ni que falte el producto del olivo, o que las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. No pasa nada. Podríamos decir, ¿no? Tu alacena tiene todavía algo de despensa. Pero hermanos, el contexto agrícola y el contexto ganadero del cual subsistía el pueblo de Israel es este. Y estaban viviendo escasez, estrechez, crisis económica y material, porque los higos, las uvas, el olivo eran productos básicos en la vida diaria, así como las ovejas y las vacas, hermanos. Notemos que era el pan de cada día y que era aquello que les suministraba la vida, el alimento y la comida. Podemos ver que era lo que ellos usaban para su manutención diaria. Hermanos, esto me muestra que los problemas en la vida cristiana van a venir. Las situaciones difíciles, contrarias, se presentarán en tu vida y en mi vida tarde o temprano. Recuerda esto, hermanos, vivimos en un mundo real, no ideal, donde las pruebas nos visitarán. Las tentaciones se presentarán. Las situaciones difíciles vendrán a nuestra vida. Hermanos, las pruebas, y en este tiempo el mundo en general está enfrentando una prueba difícil, y las pruebas a tu vida y a mi vida van a venir pruebas de todo tipo, pruebas de salud, pruebas en lo familiar, pruebas en lo matrimonial, o pruebas en tu economía o en tus emociones, en tu trabajo, en tus relaciones con otros. Los momentos de prueba, hermanos, van a venir a nuestra vida, y la gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y estoy seguro que en este tiempo, en estos momentos, muchos de los hermanos que están en esta sala en Zoom están enfrentando algún tipo de problemática o algún tipo de adversidad. Y algunos otros quizá están saliendo de las pruebas, y otros más están entrando por las pruebas, como decía un teólogo, un escritor. Es posible que algunos estén en la tormenta.
u otros estén pasando la tormenta, u otros más estén por entrar en la tormenta, pero ¿cuál es la realidad? Que tarde o temprano todos estarán y todos estaremos en la tormenta. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué vas a hacer? Pregúntate. Cuando la productividad sea nula en tu trabajo, cuando tu economía esté por los suelos, cuando haya escasez, estrechez económica, cuando no haya empleo, cuando la situación política sea complicada, cuando todo parezca un desierto o cuando Dios no lo quiera, nos diagnostiquen alguna enfermedad difícil o nos contagiemos o los demás nos fallen. ¿Qué vamos a hacer? La triste realidad, hermanos, en tiempos de prueba es que muchas personas reaccionan mal. Algunos maldicen a Dios, otros culpan a los demás, no haciéndose responsables de sus propias acciones. Algunas personas se deprimen, otras se angustian, otras más se afanan, se decepcionan, se enojan. Pero hermano, el reto es que cuando todo vaya mal y en los momentos más difíciles y adversos, tomemos la firme decisión de seguir siendo fieles a nuestro Dios. Ese es el reto. Eso es lo que Dios nos pide, que aún en los momentos más difíciles permanezcamos fieles a nuestro Dios, como Job, que en medio de todo tipo de adversidad, Job, hermanos, dice la palabra de Dios que rasuró su cabeza, rasgó su manto y se postró en tierra y adoró y dijo lo siguiente: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré ya. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. O como el profeta Daniel, que eligió ser lanzado al foso de los leones antes que maldecir o antes que dejar de orar a Dios. O como José, o como otros grandes hombres de la palabra de Dios que estuvieron dispuestos a permanecer fieles a Dios y contra todo y a pesar de todo antes que fallarle a Dios. Recordemos que nuestra integridad en esos momentos, hermanos, será algo muy importante. Necesitamos permanecer fieles a Dios. Encuentro aquí un problema. ¿Cuál es el problema? Las situaciones difíciles, la escasez, la adversidad se puede llegar a presentar. El problema, hermanos, aquí nos muestra que van a venir las pruebas, van a venir las situaciones. El profeta nos habla, nos menciona que las adversidades se presentarán y habrá cosas que no dependerán de nosotros, problemas que nos atormentarán y nos afligirán, pero ante esas pruebas, ante esas cosas, debemos pensar cómo reaccionaremos. Nuestras reacciones son muy importantes. De tal manera, hermanos, que dice el versículo 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, hermano, traduce estos versículos, aplícalos a tu vida, a tu situación. ¿Qué es aquello que nos da cierta seguridad? ¿El dinero? ¿El trabajo? ¿Los demás? ¿Las circunstancias? Pensemos en aquello que nos da cierta seguridad. Ahora piensa, si de la noche a la mañana eso te fuera arrebatado, ¿qué pasaría con tu fe? ¿Qué pasaría con nuestra fe? De eso está hablando el profeta. A eso se refiere cuando dice, aunque la higuera no florezca. Hermanos, es muy triste cuando a algunas personas les son quitados sus empleos, su posición económica, sus familiares, cuando hay alguna adversidad que les quita su seguridad. Es muy triste ver que esas personas se vienen completamente hacia abajo. Hermano, recuerda, algo más grande y algo más importante es lo que nos debe sostener. Algo más grande es lo que nos debe sacar a flote y mantener cuerdos y mantener todavía con un rumbo fijo. Y de eso nos habla el siguiente versículo que lo titulé La reacción.
Segundo punto, la reacción. Dice el versículo 18, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermanos, veamos cuál fue la reacción del profeta. ¿Cuál fue la reacción que él escogió? Observemos, hermanos, que no permitió el profeta que las circunstancias definieran su actitud. El profeta no dejó que las circunstancias definieran sus reacciones. Hermanos, si algo nosotros podemos elegir, son nuestras reacciones que podemos manifestar aún en los tiempos más difíciles. Hermano, hermana, recuerda, somos responsables de nuestras actitudes y somos responsables de nuestras reacciones, como aquí enseña el profeta. Dice el profeta, con todo. ¿Y eso de qué nos habla? Nos dice en otras palabras, aún así, de todos modos, no importa lo que pase, no importa lo que me quite, no importa lo que Dios me quite, porque hermanos, recordemos, Dios da, pero también Él puede quitar. Él da, como dijo también Job, y Él puede quitar. Y debemos gozarnos no solamente con lo que Dios da, sino también con lo que Dios en su soberanía también arrebata, también quita, porque todo es de Él. Y en este momento, hermanos, gozamos de salud, gozamos de un techo, gozamos de alimento, de sustento, pero ¿y si nos fuera quitado? Yo te animo que recuerdes este versículo, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermanos, no importa lo que pueda ocurrir, no importa lo que se pueda manifestar en nuestras vidas, recuerda esta frase, yo me alegraré en Jehová. Hermano, recuerda que nuestro gozo, y lo puedes decir en esta tarde, tu gozo no depende de las circunstancias, depende de Dios, quien nos sustenta, quien nos cuida y quien tiene completamente nuestra vida en sus manos. Mira, déjame ilustrártelo. Quien tiene nuestra vida en sus manos. ¿Lo crees de todo corazón? Por eso nuestro gozo no debe depender de las circunstancias. Sencillamente porque las circunstancias pueden variar. Las circunstancias, hermanos, pueden cambiar de la noche a la mañana, pero Dios permanece inmutable para siempre. Esto me hace recordar, hermanos, que nuestras reacciones ante los problemas son clave y determinarán tanto el éxito o el fracaso de nosotros mismos. Tenemos control de nuestras reacciones, podemos elegir enojarnos, frustrarnos, afligirnos, o podemos elegir en la problemática gozarnos, alegrarnos como el profeta. Recordar que Dios tiene control absolutamente de todo. Y te invito a que recuerdes eso en esta noche. Que podemos elegir gozarnos y alegrarnos a pesar, hermano, hermana, de lo que estés pasando, de lo que estés atravesando. Como dice aquí el versículo 18, con todo yo me alegraré en Jehová. Ahora notemos, hermanos, y quiero que me digan, ¿en quién debe estar nuestro gozo? ¿En quién debe estar nuestra alegría? Dice el versículo 18, con todo yo me alegraré en las circunstancias, en el trabajo, en mi familia. Con todo yo me alegraré en esta comida que tanto me gusta, en este pasatiempo que disfruto mucho, en mi deporte, en el fútbol. ¿O en qué dice el profeta que debe estar nuestra alegría y nuestro gozo? Dice el versículo 18, con todo yo me alegraré en Jehová. Hermanos, les animo en esta noche que reenfoquemos nuestro gozo, que reenfoquemos, hermanos, nuestra alegría y que sepamos de una vez por todas que para que nuestro gozo y alegría sean permanentes, sean estables, necesitamos colocarlo de una vez por todas en las manos de Dios.
Nuestro gozo y nuestra alegría debe estar en Dios, debe estar en Él. Hay un canto, hermanos, que me gusta mucho. No se los voy a cantar, no se preocupen, se los voy a decir, porque no canto muy bien, hermanos. Algunos hermanos me dicen, pastor, predique, ¿verdad? Canto en el baño, hermanos, si no se va el agua, no se preocupen. Pero hay un canto, hay un versículo en el libro de Isaías que dice lo siguiente: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y el canto va más o menos así: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Confiad en Jehová. De tal manera que te animo a que recuerdes que debemos confiar en Él perpetuamente, y Él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera. ¿Quieres tener gozo, hermano? ¿Quieres tener alegría a pesar de la prueba? Haz que tu mente y tu corazón perseveren en la palabra de Dios. Refúgiate completamente en el Señor. Que tu gozo permanezca allí. Y este versículo, hermanos, me muestra en primer lugar que el gozo no depende del presente. Depende de nuestro futuro que está en las manos de Dios. Lo repito, el gozo no depende del presente, de tus circunstancias. Lo vemos aquí en el profeta. Depende de nuestro futuro que está en las manos de Dios. Por eso dice el versículo 17, con todo yo me alegraré en Jehová. Notemos, hermanos, que está en presente continuo. No solamente el presente hoy, sino también el mañana y siempre. Debemos nosotros, nuestro gozo debe depender no del presente, sino del futuro, que nuestro futuro está en las manos de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque es posible que tu presente sea difícil, sea complicado o adverso, pero recuerda, tu futuro está seguro en las manos de Dios. Hay un futuro dichoso en las manos de Él. Tenemos que recordar lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Y recuerda, hermanos, que no todo acaba aquí en la tierra. Para un cristiano, para un hijo de Dios, nuestra vida continuará en los cielos. Y hermanos, tenemos una morada con el Señor, un lugar en la mesa del Señor. Tenemos la promesa de un cuerpo nuevo que reinaremos con Él. Todo esto son promesas que nos deben alentar, que nos deben gozar, y muchas otras más. Por eso, si tu presente es complicado y malo, recuerda, nuestro futuro es bueno y glorioso en las manos de Dios. Recuerda que nuestro gozo no depende del presente, depende del futuro que está en las manos de Dios. Pero también, en segundo lugar, recuerda que el gozo no depende de lo que tengas o lo que no tengas. Depende de lo que tenemos en Dios. Por eso dice aquí también el profeta, yo me alegraré en Jehová. Hermanos, ¿a quién tenemos? Tenemos a Dios. Y podemos decir, como decía el apóstol Pablo también en Romanos capítulo 8, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Podemos, hermanos, no tener materialmente nada en esta tierra, o podemos perderlo todo en un solo día como Job, o nos pueden despojar materialmente de todo como los mártires en el pasado, ¿verdad? Que los despojaban de todo, pero de lo que no podían arrebatarles y quitarles, y lo que no pueden quitarnos, hermanos, o despojarnos, es la riqueza espiritual.
y la bendición que tenemos de nuestro Dios. Hay testimonios, hermanos, de grandes hombres y mujeres en el pasado que murieron por causa de Cristo en aquellos tiempos, cuando ser cristiano costaba la vida misma, y de gente que moría en el circo romano y en los instrumentos de tortura que decían, y hay un testimonio tremendo de un hombre adinerado cristiano que le habían quitado todo, le habían despojado absolutamente de todo, de sus bienes, de sus derechos, de sus propiedades, de su familia aún, y estaba semidesnudo aquel hombre y les decía a los verdugos: pueden quitarme todo, pero de lo que no pueden arrebatarme nunca será de mi Cristo, será de mi Dios. Lo tengo dentro de mí. Hermanos, el gozo no depende de lo que tengamos o dejemos de tener. Depende de lo que tenemos en Dios. Hay un himno que Gonzalo podría cantárnoslo, no se preocupe, no va a ser hoy. Pero dice que aunque en esta vida no tenga riqueza, sé que allá en la gloria tengo una mansión. Y después dice el coro: más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Es precioso recordar, hermano, que aunque materialmente no tengamos absolutamente nada, y sé que Dios nos da lo necesario, pero quizá no tienes lo que ahorita necesitas, o quizá tu salario fue recortado, o quizá también tus ventas disminuyeron, o te quedaste desempleado. Recuerda, hermano, gozas y gozamos de la bendición de Dios. Este tiempo que estamos viviendo es un tiempo donde podemos experimentar aún más el vivir por fe, hermanos. Claro, haciendo la parte que nos corresponde, pero es una oportunidad para ver la buena y generosa mano de Dios sobre nosotros y recordar que nuestra provisión viene directamente de Él, viene de arriba, y gozarnos con la promesa que dice en Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y por último, hermanos, en este segundo punto romano, el gozo no depende de las circunstancias, depende de las promesas de Dios que son firmes y seguras. Lo repito, el gozo no depende de las circunstancias, depende de las promesas de Dios que son firmes y seguras. Notemos que aquí el profeta le llama en el versículo 18 el Dios de mi salvación. Ahí está confiando en Dios, pero también en la promesa de Dios de salvarlo, hermanos. Notemos que el gozo no depende de las circunstancias, sino que depende de las promesas de Dios que son firmes y seguras. ¿Por qué, hermanos? Las circunstancias son cambiantes, son inciertas, son complicadas, pero las promesas de Dios son firmes y son seguras en Él. Hermanos, recuerda, en este tiempo nuestro Dios no cambia. Es inmutable. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y podemos confiar en Él todos los días de nuestra vida. Sus promesas, hermanos, son con nosotros firmes aún en los momentos más difíciles. Son seguras. Creamos en sus promesas. Aferrémonos a ellas porque son la clave de nuestra alegría y el gozo en la vida cristiana. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres ser alegre todos los días? Aférrate de las promesas de Dios. Confía en la palabra de Dios y confía en que Dios no te dejará ni te desamparará. Decidamos, como el profeta, alegrarnos y gozarnos en nuestro Dios. Y tercer y último punto romano, hermanos, el resultado. El resultado. Podemos leer el versículo 19, por favor, hermanos. El resultado, dice la palabra de Dios: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Podemos ver ahí el resultado, hermanos. Repaso los dos puntos anteriores solamente. ¿Recuerdan cómo le titulamos al primer versículo, al versículo 17? El problema. Versículo 18 lo titulamos la reacción. Y el versículo 19, ¿qué encontramos aquí? El resultado.
Jehová el Señor es mi fortaleza. Hermanos y hermanas, aquí tenemos los resultados y los beneficios de confiar completamente en Dios, de alegrarnos y gozarnos en Él. Los resultados son, como dice el versículo 19, Jehová el Señor es mi fortaleza. En otras palabras, está hablando de una protección. Pregunto, hermanos, ¿a dónde vamos cuando necesitamos refugio? ¿A dónde van los niños cuando son atemorizados? Acuden a su papá, a su mamá para refugiarse, ¿verdad? Ahí en su piernita de papá, de mamá, o bajo su abrigo, o se esconden, ¿verdad? Ahí en cama de mamá o papá. Pero te pregunto, hermano, ¿a dónde vas tú? ¿A dónde voy yo? Necesitamos recordar, como dice el versículo 19, Jehová el Señor es mi fortaleza, es decir, mi refugio, protección. Y dice después también allí el versículo 19, el cual hace mis pies como de ciervas, y habla de aquellos animalitos que son ligeros, que van escalando la cumbre, que tienen descanso, y en mis alturas me hace andar. Hermanos, esto es algo muy interesante. No sé cuántos han tenido la oportunidad de observar a las cabras monteses. Cabras monteses no hay aquí en México, hermanos, o al menos en esta zona donde vivimos, pero en Israel son frecuentes. En el viaje que pude hacer a Israel, hermanos, a Dios gracias, el año pasado, pude ver ahí en las peñas, en los riscos, cómo las cabras monteses que menciona aquí, las ciervas, escalan y escalan una gran altura. ¿Para qué? Para refugiarse de los depredadores. Y es allí en las alturas donde ellas están seguras, protegidas, y donde pueden también ahí estar por largo tiempo. De eso nos habla esta porción, hermanos, y esta promesa, este resultado precioso. Dice aquí, y en mis alturas me hace andar. Esto, hermanos, hace alusión de que nosotros como cristianos no debemos vivir bajo las circunstancias de la vida. ¿Me explico? Un cristiano no debe vivir de acuerdo a sus circunstancias, sino un cristiano, hermanos, que busca a Dios cada día, que cree en sus promesas, que confía en su palabra, debe escalar en las alturas, y en mis alturas me hace andar, de tal manera que debemos recurrir a Dios como las ciervas que suben esos peñascos y que huyen de las circunstancias para estar seguras y ven los problemas desde arriba, ven los problemas desde las alturas. ¿Y cómo se ven las circunstancias, hermanos, desde las alturas? Se ven completamente diferentes. Se ven con confianza y con la seguridad que el Señor nos da cuando vamos a Él. Por eso el salmista, hermano, se refugiaba en Dios. Por eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí en el Salmo 90, miren, vamos para allá, por favor, Salmo 91. Estamos terminando, hermanos. Salmo 91, dice la palabra de Dios. Notemos cómo también David se refugiaba en Dios. Y tú y yo podemos refugiarnos en Dios. Y aquí es donde encontramos el resultado de esa protección con el Señor. Dice el Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Notemos cómo Dios llama al rey David el Altísimo en medio de situaciones adversas, en medio de problemas, de situaciones muy complicadas. Le llama a Dios el Altísimo. ¿Por qué? Porque para Dios, hermanos, no hay problema difícil. Porque Dios es más grande que tus problemas, recuérdalo. Dios es más grande que la prueba que estás enfrentando. Dios es más grande que la tentación que te está visitando. Dios es más grande, hermano, que tu problema emocional, que tu problema de carácter, que tu problema con los tuyos. Dios es más grande, de tal manera que le llama el rey David el Altísimo, y dice aquí, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y esto nos habla de que Dios no solamente es alto, es grande.
también es todopoderoso. Recuérdalo, Dios es el Altísimo, pero también es el Todopoderoso. Hermanos, podemos confiar en Dios. Y mire también el Salmo 91, Salmo 91, Salmo 91. Eduardo, ¿lo quieres leer, por favor? Eduardo Arturo, Salmo 91. ¿Qué dice la palabra de Dios? Salmo 91. Damos tiempito para que abra el micrófono delante, hermano. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Gracias, hermano. Notemos cómo se le llama a Dios. Se le llama refugio. Hermanos, refugiémonos en nuestro Dios. ¿Qué encontramos en Dios? Refugio. El profeta Habacuc lo encontró. Por eso dice el versículo 19, Jehová el Señor es mi fortaleza, mi refugio, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Hermanos, a veces perdemos el gozo, la alegría en nuestra vida cristiana porque estamos viviendo bajo las circunstancias de la vida. Te animo en esta tarde, en esta noche, en el nombre del Señor, que recurras a Dios, que confíes en Dios, que te agarres de sus promesas y que vivas la vida cristiana por encima de las circunstancias, recordando que hay un final dichoso en las manos de Dios, recordando que Dios tiene tu vida en sus manos y recordando que Dios no te dejará ni te desamparará. Hermano, recobra el gozo de tu salvación, recobra el gozo en tu vida cristiana, y una vez que lo tengas, no permitas que nadie te lo quite, no permitas que nadie ni nada te lo arrebate. Como conclusión, hermanos, decidamos confiar en Dios aún más, decidamos alegrarnos y gozarnos en Él, aún en tiempo de adversidad, dificultad y de contingencia. Recordemos, hermanos, que muchos son los beneficios de esperar y confiar en Dios, y recordemos que la alegría y el gozo en nuestra vida siempre va a ser una decisión. Decidamos reaccionar bien. Decidamos, hermanos, tener la virtud de gozo, de alegría en nuestra vida cristiana. Notemos, hermanos, para finalizar, cómo el profeta empezó su oración con temor, con temblor, con adversidad, y la termina con triunfo y gozo, porque nuestro Dios y su palabra es mayor que todo problema que tengamos, y el futuro que nos aguarda es mejor que el presente que vivimos. El profeta resolvió deleitarse y triunfar en el Señor, porque cuando todo es pasajero, Dios permanece para siempre. Permítame leer para finalizar Habacuc 3, 17 al 19. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Te animo en esta noche que decidas gozarte con todo y a pesar de todo, que decidas alegrarte con todo y a pesar de todo en Dios, que decidas poner tu confianza en el Señor, en el Dios de nuestra salvación. Amén. Vamos a orar, hermanos, para finalizar. Te doy gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a alegrarnos y a gozarnos en ti, a recobrar esta virtud en nuestra vida cristiana y en nuestra familia, el gozo y la alegría. Perdónanos, Señor, por dejarnos llevar por las circunstancias, porque en muchas ocasiones dependemos de ellas, pero hoy aprendimos que no debe ser así. Ayúdanos, a pesar de todo, a gozarnos y alegrarnos en ti. Pongo en tus manos la vida de mis hermanos y las circunstancias difíciles,
que algunos de ellos sin duda están pasando en sus vidas, en sus familias, en sus matrimonios o con sus hijos o en lo económico, laboral. Ayúdales a alegrarse y gozarse en ti. Y así como estamos, hermanos, en actitud de oración, voy a dejar unos segundos para que decidas en tu corazón esta noche, a partir de hoy, decide con todo gozarte y alegrarte en Dios. Decide gozarte en el Dios de tu salvación y que el Señor sea tu fortaleza. Decide cambiar tu actitud. Decide adoptar esta virtud de alegría y gozo en la vida cristiana. Decide hacerlo. Dejo unos segunditos para que oremos cada uno y que le entregues esos problemas y esas situaciones difíciles en las manos de Dios. Gracias te damos, Señor, en esta noche por tu palabra y gracias por lo que tú nos has hablado hoy y nos has enseñado, Señor, a través del profeta Habacuc. Ayúdanos, Señor, a recobrar el gozo en nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual y perdónanos porque a veces, Señor, vivimos sin gozo, sin alegría. Ayúdanos a tener esta semana una semana diferente con tu ayuda y con tu bendición, con el gozo y la alegría de nuestra salvación y que nuestro gozo seas tú en todo tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.